Bueno, muy buenas tardes mis queridos aprendices. En esta ocasión vamos a ver el escalado del pantalón femenino. Primero que todo, pues debemos de preguntarnos qué es el escalado. El escalado es la técnica de aumentar o reducir un patrón proporcionalmente y en concordancia a un cuadro de tallas ya establecido. Debemos de tener un cuadro de tallas para poder realizar este tipo de escalado. Es utilizado más frecuentemente en el patronaje industrial o moldes en series. Las proporciones con que se escala cada una de las piezas permiten efectuar análisis de crecimiento para encontrar la manera como deben incrementarse las medidas o disminuirse las medidas corporales de la población objetivo. Muchas de las empresas de confección industrial cuentan con software especializados en este tema de escalado computarizado. Uno de ellos es Optitest, que incluso en el SENA se trabaja con este tipo de software. Existen otros más, Audaz, otros tipos de software especializados en esto. El manejo de estos programas pues exige el conocimiento de las proporciones en escalado, que sea claro y que sea profundo. La persona debe saber acerca de el aumento o la disminución del patrón. Para lograr con éxito es necesario que el patronista tenga un buen desempeño, un buen conocimiento en la tabla de tallas. Tiene que dominarlo muy bien, tiene que dominar bien sus proporciones, sus diferencias, sus proporciones. Y de esta manera pues les haría mucho más fácil el trazo de talla a talla. Antes de escalar, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos de seleccionar el molde, determinar qué diseño se va a sacar, desarrollar el patrón o molde que se va a utilizar, el despiece de todas las despieces de las piezas, el margen de costura, el margen de ruedo, nombrar cada pieza, el número de veces a cortar, todas esas cositas que se les ha dicho pues en el transcurso de la formación, de establecer el hilo de la tela, la marcación de los piquetes, el doblez de tela, todas estas cosas que se les dijo al inicio de la formación sobre la industrialización del molde, todo eso debe tenerlo antes de iniciar el escalado. ¿Qué tipos de medidas existen? Están las medidas circulares o contornos, y se dividen en contornos menores y contornos mayores. En esta ocasión, como estamos viendo el patronaje de pantalón, entonces están en contornos mayores, tenemos la cintura y la cadera, y en contornos menores tenemos la rodilla y la bota. También existen las medidas horizontales, pero en esta ocasión en la parte del escalado de pantalón no tenemos medidas a las cuales se le puedan dar a los anchos, que son las medidas horizontales. Si estuviéramos hablando de una blusa, estuviéramos hablando del ancho de pecho, de separación de busto, ancho de espalda, todas esas medidas son los anchos. Los largos son otro tipo de medidas, que son las medidas sin volumen, y como lo dicen, son los largos, son las medidas que se toman verticalmente. Entre estas tenemos el largo de pantalón, el largo de tiro, altura de rodilla, las que se toman verticalmente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los desahogos. ¿Qué es el desahogo? El desahogo es la amplitud o el aumento que debe proporcionarse a una prenda para que el cuerpo pueda moverse sin dificultad al colocársela. Existen tres tipos de desahogo, que son los antropométricos, que son muy poco pegados al cuerpo, los de patrón, que son los que se le dan al molde, se le dan de un molde a otro, y los de diseños, que son según el diseño de la prenda, según el diseño de la prenda que se va a desarrollar. ¿Qué es diferencia? La diferencia es la desigualdad que existe entre una talla a otra en cada una de las medidas aplicadas entre contornos largos y anchos. Como les dije anteriormente, en esta ocasión vamos a tener contornos y largos. ¿Qué quiere decir diferencia? O sea, la resta que hay de una talla a la otra. Un ejemplo, que mi cintura tiene 60 en la talla 6 y en la talla 8 tiene 64. Si restamos estas dos medidas,
nos va a dar la diferencia, que serían 4 centímetros. Entonces, de esta manera es que lo podemos ver. Más adelante les voy a mostrar un cuadrito. ¿Qué es la proporción? Es la medida que se debe aumentar o disminuir en un patrón aplicándola en contornos largos y anchos. O sea, es la amplitud es la amplitud, o sea, lo que se le va a aumentar o lo que se le va a disminuir al patrón para subirlo de talla o bajarlo de talla. ¿Cómo podemos sacar las proporciones? Acá tenemos una fórmula. Como podemos ver, la proporción, vamos a realizar la proporción de contornos. Siempre debemos tener en cuenta que los contornos se dividen en 4. Entonces, por ejemplo, acá estamos hablando de la cintura talla 8 y la talla 6. Como podemos observar, mi talla 6 tiene 68 y mi talla 8 tiene 72. Si restamos estas dos, vamos a sacar la diferencia, que era lo que hablábamos hace un ratico. Entonces, 72 menos 68 dan 4 centímetros de diferencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder sacar la proporción a la cual nosotros le vamos a aumentar a nuestro molde? A este resultado, o sea, la diferencia, por ser un contorno, lo vamos a dividir en 4 y el resultado va a ser la proporción. ¿Qué quiere decir? Que es lo que yo le voy a aumentar en mi molde en la parte del contorno de la cintura. Tenemos acá otro ejemplo en la proporción de los largos. Por ser un largo, que debemos tener en cuenta que siempre lo vamos a dividir en 1 porque son medidas sin volumen. Un ejemplo, el largo del pantalón del 6 son 105 y el largo del 8 es 105 y del 6 es 104. Si restamos estos dos me va a dar una diferencia de 1. Pero por ser un largo, para sacar nuestra proporción, este resultado lo vamos a dividir en 1, o sea que nos va a dar 1. Acá les estoy dando un ejemplo de cómo vamos a sacar las proporciones. Ustedes van a sacar las proporciones de estas medidas en todas las tallas. Entonces, ¿cómo vamos a realizar? Acá les estoy dando un ejemplo. Vamos a sacar las proporciones de los contornos, cintura, cadera, rodilla y bota, de la talla 6 a la 8. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar las medidas de mi talla 6, las medidas de mi talla 8, los vamos a restar entre sí, esa va a ser la diferencia, y esa diferencia la vamos a dividir en 4 por ser un contorno. Entonces lo dividimos en 4 por ser un contorno, y el resultado es lo que le vamos a aplicar a nuestro patrón para aumentar o disminuir de talla. Igualmente con los largos, de esta manera, largo de pantalón, largo de tiro, altura de rodilla. Vamos a tomarle las medidas de la 6, de la 8, vamos a restar entre ellas, esta va a ser mi diferencia y la diferencia por ser un largo lo vamos a dividir en 1 y el resultado va a ser la proporción que yo le voy a aplicar a mi patrón. Entonces de esta manera vamos a hacer este mismo procedimiento para de la 8 a la 10, de la 10 a la 12, de la 12 a la 14 y de la 14 a la 16, tanto para las proporciones de contornos como las proporciones de los largos. Acá vuelvo y les dejo pues la tabla de medidas para que ustedes puedan hallar las proporciones. Sí, las proporciones en todas las tallas. Recuerde que van a ser de la 6 a la 8. Bueno, ahí ya les pasé la de la 6 a la 8. Van a ser de la 8 a la 10, de la 10 a la 12, de la 12 a la 14 y de la 14 a la 16. Con las medidas que les dije anteriormente. O sea, con estas. Contorno de cintura, cadera, rodilla, bota. Largo de pantalón, largo de tiro y altura de rodilla. Esas son las proporciones que vamos a sacar porque esas son las que vamos a aplicar en nuestro patrón para aumentar o disminuir de talla. También deben los tipos de escalados, También existen dos tipos de escalado, que son el escalado céntrico, que es, mira acá, pues la mejor manera para poder demostrarlo. Se hace al contorno del molde, o sea, por todo alrededor de mi molde, con la mitad de la proporción. Por ejemplo, me están diciendo que en mi cintura la proporción es de 1 centímetro, entonces vamos a hacer 0,5 hacia la derecha y 0,5 hacia la izquierda. Entonces dice que con la mitad de mi proporción vamos a realizar esto.
Y está el escalado lateral que se hace con la proporción al lado del costado, como lo podemos observar acá. Si la proporción, por ejemplo, en mi cintura es de 1 centímetro, solamente se lo vamos a dar al lado del costado. Mira, acá hay un ejemplo súper fácil para que lo puedan entender. El escalado céntrico que se le da a todo alrededor y el escalado lateral que se le da solamente al costado y en la parte superior. Dice, los dos escalados son relativamente idénticos. En esta ocasión, ¿qué vamos a utilizar? El escalado lateral por ser el más práctico. Para escalar se toma como referencia una talla intermedia y en esta ocasión vamos a utilizar la talla 10. Los incrementos en sentido horizontal. Bueno, los incrementos en sentido horizontal los vamos a realizar en la línea de cintura, en la línea de cadera, en el largo total y en la línea de rodilla. Y los verticales en la altura de rodilla, si el cuadro de tallas no nos lo muestra, según los estudios realizados se han encontrado que la diferencia entre tallas es de aproximadamente de 0,5 centímetros. O sea, si a ustedes les dan un cuadro de tallas que no tenga la altura de rodilla y necesitan escalar, entonces lo vamos a realizar con un incremento o un aumento de 0,5 o le van a disminuir 0,5 dependiendo de lo que estén realizando, aumentando o decreciendo la talla. Esta medida está ubicada entre la línea de tiro y la línea de dobladillo. Largo de pantalón aumenta 1 centímetro, en el cual se le da en la parte de arriba la línea de cintura, si está aumentando, o de la cintura hacia abajo si está disminuyendo. Si la persona, o sea, la persona que está patronando, que está escalando los moldes, quiere darle 1 centímetro de largo de pantalón, pues es verdadero, ya es como a cuestión del patronista. Pero mire que en la tabla de talla nos dice que aumenta 1 centímetro y al hacerle el aumento en la parte de la cintura ya es suficiente. Acá pues les estamos mostrando cómo va a quedar nuestro patrón ya escalado. En un momentico vamos a iniciar con el escalado, cómo se van a realizar estas proporciones que ya sacamos en los cuadros. Bueno, muchachos, esta sería como la introducción para la parte del patronaje. Ya les voy a presentar el siguiente video donde nos explican cómo vamos a realizar esas proporciones en nuestro patrón. Muchas gracias.